Estamos en una audiencia de diálogo, ¿no? En el expediente de Castro contra GCBA sobre empleo público, número de referencia 2279/2018, el expediente está radicado en la Secretaría 19, soy el titular del juzgado, el doctor Víctor Rodolfo Triunfetti. Hoy es 21 de febrero de 2019 y para el registro audiovisual nos vamos a presentar en ese orden. Doctora Estela María Morales García, estoy autorizada por Diego Santilli para representarla en esta audiencia. Perfecto. Mi nombre es Esteban Teixeira, trabajo en el Ministerio en la parte de liquidaciones. Perfecto. Soy auxiliar administrativo. Alberto Muñoz, abogado, representante de la parte actora. Bueno. Bonifacio Verónica, abogada del estudio Muñoz. Bien, bueno, la idea es desentrañar un poco, digamos, el sistema de conformación salarial en virtud de, digamos, la modificación, la transferencia de la fuerza de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, digamos, acompañado con un convenio, con una ley, con un decreto reglamentario, para poder estar yo un poco más claro de lo que pasa acá, en base a las pretensiones que reclama el Frente Actor. Supongo, imagino que ustedes sabrán que tuvimos una audiencia, la audiencia preliminar antes, donde debatimos con el Frente Actor. El Frente Actor dio algunas explicaciones sobre los rubros que están reclamados, y como es de alguna manera intrincada la normativa, compleja para, digamos, adecuar los salarios, mi idea era que dialogásemos y que yo le pudiera, digamos, pedir explicaciones y que se manejen con libertad, tratando de escucharnos, por supuesto, para tratar de entender cómo es este tema vinculado con este caso, ¿no? Que es el que tengo que resolver, pero tal vez, como hay otros casos en cierne, me va a ir, me va a ser útil también para ir viendo mejor cómo viene el asunto. Acá hay dos rubros reclamados. Uno tiene que ver con el tema de la antigüedad o suplemento de la antigüedad, que en la demanda está calificado de dos maneras distintas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir precisando qué es, y después, digamos, un rubro derivado de una condena a la Policía Federal antes del traspaso, y que luego, con la migración de los agentes que fueron transferidos de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, aparece, digamos, conformado en un punto de lo que es la estructura salarial. Bueno, disculpe que hable tanto, ¿no? Pero yo trato siempre de empezar dando una lección, y ustedes son el tribunal que me va a calificar a mí qué es lo que entendí, qué es lo que no entendí. Después yo también les pregunto a ustedes. Nosotros hicimos acá una especie de cuadro sinóptico, desagregando, digamos, los distintos conceptos para más o menos reflejar cuál es el ADN de la composición salarial de la fuerza. Entonces yo quería empezar a preguntarles, y ustedes me van a empezar a ir contando o explicando, corrigiendo o haciendo las observaciones que sean necesarias. Tal como yo lo interpreté, y ahora ustedes me empiezan a corregir, los agentes de la Policía Federal tenían un régimen salarial determinado que ustedes buscaron, digamos, consolidarlo en lo que se llama salario conformado en la fuerza de origen, diciendo esto es lo que tienen ustedes ahora, a lo cual le, digamos, agregaron por las 2 horas que se sumaron de trabajo el incremento del 15% sobre el salario regularizado, y eso pasó a ser el salario conformado final. Y esta es una pregunta que asumo que es una suma fija que se suma a esto, al salario conformado en Policía de la Ciudad. ¿O cómo funciona? ¿Cómo funcionan estos A y B? No, eso excede mis conocimientos. ¿Y de los suyos? Perdón, No, disculpe, yo le disculpas, pero el área técnica de liquidaciones sí.
lo que nosotros venimos a exponer es cómo se liquida lo que en la policía de la ciudad. Por eso la área técnica vino para explicar cómo se liquida. Está bien, pero no, cómo se liquida tiene que ver también cómo es esto, de dónde viene la liquidación. No es simplemente hacer sumas. No estoy en condición para hacer una explicación general y abarcativa de ese tema puntual. Sí puedo hacer algunas referencias que están en la normativa, que está en el decreto 4717, en lo que tiene que ver con la antigüedad, fuerza de origen. Eso todavía no lo pregunté. Voy a indagar sobre eso. Pero, digamos, bueno, a ver, la verdad que no me gusta ser maestro Ciruela, pero ya no vinieron a la audiencia preliminar y ahora no me pueden explicar esto y pedí que viniera gente. No digo que ustedes no sean idóneos, son idóneos en lo que corresponde, pero tenía que haber venido alguien idóneo para explicarme esto, porque esto además está en la audiencia preliminar filmada en YouTube para que lo pudieran ver. O sea, ahora entonces lo tengo una incógnita sin despejar por los propios protagonistas, que es el Ministerio de Seguridad, porque le avisé al ministro que me mandara gente idónea, ¿no? Para explicarme esto. O sea que yo no sé cómo se... Bueno, eso lo vamos a sacar porque yo ya lo hablé con usted. ¿Usted quiere agregar algo más? Sí, la composición del sueldo de los agentes traspasados de la Policía Federal es independiente de la composición del sueldo de la continuadora metropolitana ciudad. ¿Qué quiere decir? La composición del sueldo de la Policía Federal se compone como en la primera parte. En la segunda parte es la composición del sueldo de los ex policías metropolitanos. No tiene que ver una cosa con la otra. Son dos divisiones, dos sueldos diferentes. No es así. ¿Sí? Que después se conjugan en uno solo. Bueno, pues entonces, bueno. Por eso después, no es así. Mire, si usted avanza... la pregunta es muy concreta. Sí. Sí, la pregunta es, porque esto es lo que va a tener ahora en la actualidad. Pero yo lo que pregunto es, ¿esta es una suma fija que se suma a esto? No. ¿Qué es, son entonces? Dos componentes diferentes. El de la ciudad es uno y el de la... Pero esto ¿cómo se...? Esto federal. Y esto... No, sí, federal, porque esto es metropolitana. Ah. A un agente transferido. La pregunta es esta. El segundo era metropolitana. No, sí, mire, metropolitana está para acá abajo. Entonces, la pregunta es, escucha, a un agente de la Policía Federal transferido, ¿cómo se le paga? Se le paga esto más esto. Hoy, desde el momento en que se le empezó a pagar, estamos hablando de desde el momento que se empezó a pagar, se le paga por un coeficiente que marca los módulos retributivos policiales. Ni eso ni aquello. No. Sí. Mire, lo que digo es, porque, mire, fíjese, a ver, estamos tratando de ver, fíjese qué interesante todo esto, ¿no? Porque, a ver, ahora es interesante, incluso hasta para, como caso testigo. Mire, fíjese, en primer lugar, el único recibo que hay ahora incorporado en la... No, es de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El único recibo que haya incorporado en el expediente del señor Castro, ya sabe qué tareas hacía Castro y en qué lugar se desempeñaba en la Policía Federal. Sí. ¿Dónde? En comisarías. ¿En cuál? ¿Acá de la capital? La superintendencia. Perfecto. Bueno. Lo único que dice este recibo es sueldo básico, que sería esto. Después viene una serie de suplementos por responsabilidad jerárquica, suplemento por riesgo profesional, que es este que está acá, suplemento servicio vía pública, que no está incorporado acá, pero se incorpora después en el decreto en otros artículos más adelante, y suplemento por presentismo, que tampoco está acá, que lo incorpora el y después me aparece ahí un suplemento por tiempo mínimo general fuerza de origen. Perdón. Ese suplemento, que no sabemos bien de dónde surge, es parte de lo que tenemos que averiguar. Pero la pregunta sigue siendo esta. Este sueldo básico, digamos, ¿está incidido por esto o esto era simplemente un testigo? No, eso fue como se pensó que se instrumentaban los sueldos, pero el decreto 47 dice el sueldo básico
Sí, correspondientes a los distintos pero grados. usted no reclama por sueldo básico, usted reclama por un suplemento. Claro. Además. Así que no me hable de sueldo básico, porque no Pero me no me interesa. está preguntando si es el Sí, sueldo. Está bien. ¿No? No. Su pregunta fue, si eso es ¿Por el qué sueldo no? básico. Porque repasando el tema de la otra vez, donde usted hacía énfasis en, en las escalas, que puede ser de hecho que ocurra, pero desde el punto de vista normativo, las escalas, lo único que impactan es en el sueldo básico. Claro. No tiene nada que ver con los suplementos. ¿Está claro? No, el artículo 3 dice el sueldo básico. Tiene que ver en la medida que es el porcentaje del sueldo. Bueno, pero no tiene nada que ver con los suplementos. Usted está discutiendo, usted me trajo dos suplementos. Usted quería que le paguen el suplemento por antigüedad y el suplemento 2744. el decreto ese que aparentemente está consolidado acá. Bueno, está bien. Pero vamos a seguir con el tema de la antigüedad. Está consolidado en suma fija y no en porcentaje como dispuso la sentencia. Está bien, pero yo ya hablé de eso y yo creo que es un tema que despejado y a mí lo que me interesa. Bueno. Hablé y ya, digamos, lo entendí y dije que eran explicaciones para mí suficientes para poder resolver. Después veré con el estudio de la causa para dónde me dirige. Perfecto. Pero yo lo que quiero ahora es Sí. averiguar el tema de la antigüedad. Muy bien. Bueno, entonces vamos a volver al frente demandado. Sí, usted me quería decir algo. Quiero decirle algo, porque entre todas las cosas que nos dieron, Sí. realmente me siento mal. Bueno, No, está bien. Uy, No. ¿por qué te sientes mal? No, por favor. Permiso. Sí, sí. Entre todas las cosas, esto es algo que se notificó la parte, ¿no? Sí. Acá es como se liquida. Está bien, pero, perdón, yo quiero que me lo explique, esto usted me lo está Entiendo. de alguna manera arrojando ahora para que yo lo interprete está bien. y yo pedí que viniera alguien que me pueda contar, porque si no pido un informe, fíjese, si es para ver eso, lo pido por informe, me llega y lo leo. Yo lo que quiero ahora es que alguien argumente y me explique por el área correspondiente, que es el Ministerio de Seguridad, que está presidido por el doctor Santilli, que no vino la otra vez, y ahora no podemos llegar adelante con algo, cómo es la historia del tema de la antigüedad. Entonces voy a hacer un par de preguntas más, a ver si ustedes me pueden dilucidar o aclarar o orientar en este tema. Lo primero que quiero preguntarles es, acá se supone, porque todavía lo tengo que verificar, porque estamos en la etapa probatoria y de descripción de prueba, que el señor de Castro, tenía 26 años de antigüedad en la Fuerza de Origen, en la Policía Federal. ¿Cómo impacta actualmente, si impacta, esa antigüedad en el salario actual que tiene, o si, y en su caso, si se paga, o eso ha quedado, digamos, absorbido, digamos, de alguna manera por esto y se refleja luego en el sueldo básico? Sí, queda incorporado en el salario conformado en policía de la ciudad. Sí, queda en el salario conformado en Fuerza de Origen, en esto. En el de la abajo policía de sería en el ciudad. punto. En el policía de la ciudad, ¿cómo queda conformado? ¿En dónde? ¿En dónde aparece eso? Si queda conformado, tiene que estar en algún lugar. Sí, está en el artículo 33 del decreto 47-17. Sí, está en el artículo 33, que tiene 3 incisos. El C no lo voy a discutir porque me queda absolutamente claro, porque tiene que ver con luego, a partir del 1 de enero de 2017, pero del A o del B, ¿dónde queda? ¿En qué monto? ¿Cómo se refleja? ¿Bajo qué discriminación? ¿Cómo desagrego los conceptos? ¿Cómo se insinúa? ¿Cómo es la pauta de imputación? Bueno, va a quedar incorporado al salario básico por la diferencia entre el salario conformado final y el salario conformado en policía de la ciudad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Dónde está acá reflejado? ¿Se hace un cálculo interno? Sí, en el artículo 33. ¿Y cómo la gente tiene, digamos, la posibilidad de establecer la trazabilidad de esto que usted me dice para ver que el sueldo básico respete esa antigüedad? Disculpen, no repito la pregunta. Claro. Bueno,
A ver, supongamos que yo soy Alberto de Castro y me llega este recibo. Dice, sueldo básico. ¿Y cómo sé que me computaron en la antigüedad? ¿De dónde puedo verificar esto? Digo, pues me dan una cifra, sueldo básico 34.565, que yo al menos, si me guío por el decreto, que me va sacando conejos de la galera el decreto por la técnica legislativa que tiene, lo único que puedo advertir es que yo tengo que cobrar un porcentaje de esta escala que está acá en el artículo 3. Pero después sigo leyendo, en la temporada 3 aparece un nuevo personaje que me dice en el artículo 33, bueno, pero acá tengo un tema del salario conformado y mi antigüedad, y me hace un cálculo. ¿Y cómo lo veo reflejado? ¿Cómo sabría yo, digamos, usted que liquida los sueldos, cómo sabría yo si soy de Castro, si me respetaron los 26 años de antigüedad y cómo fue ese cálculo? ¿Dónde está esto? Porque queda reflejado, queda absorbido en lo que es el salario básico, el monto de la antigüedad. Que cobraba una parte. Sí, eso es lo que es retomamos el punto por el cual yo inicié mi pedido de explicación anterior. O sea, evidentemente queda reflejado. ¿Cómo sé yo, actor, que queda reflejado? ¿Cómo puedo establecer? No, en el recibo de haberes no figura lo que sería. Y si quisiera saber este cálculo, ¿cómo tendría que hacerlo? Eso está en el dictamen contable de lo que sería el reclamo que presentó de Castro. Eso está explicado en el dictamen. Sí, hay un cuadro. Perfecto. Que recién se lo acercó la abogada. Sí, ¿ese cuadro lo van a acompañar ustedes? ¿Qué van a hacer? Sí, creo que está incorporado en lo que es el reclamo administrativo. ¿Reclamo administrativo ya? No llegó, ¿no? Todavía no llegó ninguna prueba informativa. No, porque teóricamente la prueba se termina llegando después de la audiencia, la proveen. No, la prueba informativa la proveí el año pasado. Les estoy preguntando si llegaron las contestaciones. Y ustedes, llegaron. porque después la documentación incorporada es mínima. Y eso que tienen ahí, de hecho fue notificado. permítame un segundo. Usted tiene Eso no. ¿a ustedes cuándo le avisaron de esta audiencia? Ayer le avisaron de esta audiencia. Bueno, perfecto, estamos bárbaros. Doctor, Sí. permítame, los oficios fueron confrontados, yo no los pude retirar porque estaba con el tema de la cédula a despacho para el libramiento y preferí que no fueron retirados para diligenciar a la Por eso, pero fíjese, se dejó con tiempo, la oficina de notificaciones no había... Pero los oficios son independientes de... No, pero como preguntó recién si se había generado la prueba informativa, le comento el tema de los oficios. Perfecto, o sea, los oficios, concretamente están librados. No, todavía no. Para que los retiren. Perfecto, bueno, o sea, no se retiraron. Bueno, esto se lo devuelvo, vamos a ver. Bueno, este es el nivel de explicaciones. Yo tampoco les voy a hacer la autopsia. Ustedes están dando lo mejor que pueden, de acuerdo al tiempo en que han sido informados de que tienen que venir a la audiencia. Fíjense que ni siquiera la Procuración General está presente en la audiencia, órgano de control constitucional, y está usted. O sea, la calidad de las audiencias es esta. Esto está en YouTube hoy al mediodía. Bueno, ¿qué otras preguntas teníamos? Gracias. Bueno, ahora sí. Acá se le paga al señor suplemento tiempo mínimo fuerza general, fuerza de origen. La primera, se lo pregunto primero a los señores que vienen. Bueno, me orientan. ¿Qué es esto? ¿Qué sería esto? Tiempo mínimo de grado, fuerza de origen. No, en eso no estoy en condiciones. No está en... Condiciones. Pero, a ver,
dígame, oriénteme, ¿quién sería el que estaría en condiciones de explicar esto, según ustedes, en el Ministerio de Seguridad? ¿Hay alguien en condiciones de explicarlo primero? Sí, sí. ¿Y quién sería? La persona que liquida los sueldos. ¿Y por qué no lo mandaron a colaborar con este gobierno? Yo estoy en la parte de... Sí, no, ustedes están... de haberes, No, tampoco, soy- bueno, está bien, bien. No, pero esto, bueno, otra, vamos a preguntar por las dudas. La antigüedad que tenían los agentes de la policía metropolitana y que fueron transferidos a la policía de la ciudad, ¿se computa actualmente? Se computa el tener el artículo 35 del decreto. Específicamente nosotros nos abocamos a lo que dice estrictamente el articulado, que dice que el monto que el personal hubiera percibido en concepto de antigüedad el primero de Está enero, leyendo. Está bien. eso cobraría de suplemento residual por antigüedad personal. Y eso es un suplemento por fuera del sueldo básico. Exactamente. Y los agentes de la Policía Federal transferidos a la Policía de la Ciudad, ¿tienen un suplemento equivalente? En el caso de que se produzca algún menoscabo En virtud de la pauta del artículo 33, lo ayudo. Claro, Se les pagaría el suplemento residual por antigüedad en fuerza de origen. o sea, lo que se busca es que no haya un menoscabo en el... Sí, pero la pregunta es, ¿cómo se les paga? ¿Por un suplemento? a Policía Federal, siempre y cuando haya un menoscabo Por eso. en ese primer... Sí, pero la término pregunta es, inicial, ¿cómo sí. se les paga? ¿Por un suplemento? Claro, Bien. un suplemento. Bien. Y volvemos al tema anterior, que no sabemos cómo se determina si hay o no un menoscabo porque no queda reflejado en el sueldo. Bueno, ya me quedó dentro de lo que es esto, pero digamos, claro. ¿Alguna otra cuestión? No, pero no estoy para preguntar esto porque no da. Claro, es lo que ya estamos hablando. Bueno, y después de esto nada más, de lo que hablamos. Bueno, los frentes quieren decir algo más. Yo sí. Breve, y Breve, con breve, referencia breve. a la audiencia y sin alegar, pues ya va a tener tiempo a alegar. No, simplemente que nos están diciendo entonces que el suplemento por antigüedad de servicio de fuerza de origen al personal metropolitana se le paga por fuera del Eso sueldo. es alegato sobre lo que alegó la otra parte. ¿Ah? Perfecto. Le agradezco. Silencio. doctor. No, silencio no. Yo, permítame que yo interprete lo que pasó en la audiencia y usted después puede hacer la perfecto. interpretación que quiera cuando Pero alegue. siempre tengo que todo. aprovechar. Y está muy bien que trate de ganar centímetros, pero bueno, pero estoy yo para evitar que lo haga. Está bien. ¿Ustedes quieren decir algo? Bueno, les agradezco que hayan venido.
Vamos a dar por terminado. ¿Quiere que haga un registro de...? Dale, si querés otro más, porque igual es el mismo gráfico que usamos en la audiencia preliminar, pero me parece bueno. Para sugerir. Pasito, ¿no? Sin apuro. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar por terminado el acto. Le agradezco. Pueden sacar una copia del registro escrito y después tienen la posibilidad de reservarse una copia del registro audiovisual. Y si no, seguramente a eso de la 1 de la tarde ya va a estar